Pasaron ya 45 minutos de las 6 de la mañana. Vamos al repaso de los títulos, la agenda, el resumen de este miércoles 17 de diciembre. A nivel nacional destacamos que ayer fue una especie de debut, porque en realidad el debut formal va a ser en enero, de los cambios en materia cambiaria anunciados por el Banco Central, que a partir de enero van a ajustarse las bandas, no el dólar directamente, por inflación y no al 1% mensual. Este fue el anuncio que se hizo la semana en curso y ayer el mercado tuvo su repercusión inicial. ¿Qué pasó? Bajó el riesgo país, perforó la barrera de los 600 puntos básicos, se ubicó en 570 aproximadamente. Ayer en un streaming que compartió con todo el equipo económico Luis Caputo, con el gordo Dan, en Carajo le preguntaron qué pasaría, se le preguntó a un televidente, una persona que estaba viendo el streaming, qué pasaría si el riesgo país se ubica en 100 puntos. Y el ministro de Economía dijo, nos mamamos. Claro, sería un riesgo país muy bajo, comparable con algunos países de la región. Esa es la sobretasa que Argentina pagaría si volviera al mercado de capitales por encima de lo que hoy por hoy está pagando la Reserva del Banco de la Reserva Federal de Estados Unidos. Así que tuvimos una respuesta favorable en riesgo país, es decir, baja el riesgo que tiene Argentina, pero al mismo tiempo hubo una pequeña suba, casi imperceptible por cierto, de los dólares, tanto el oficial como el blue. El blue ayer cerró a 1.500 pesos en la ciudad de Buenos Aires y el oficial cerró en 1.480, subió unos 20, 25 pesos, no es nada para alarmarse, todavía no debutó el esquema, insisto, es una devaluación más acelerada de la banda, no del dólar, pero en algún momento cuando usted genere una expectativa va moviendo un poquito la tendencia al alza. Ayer habló Ricardo Arriazu es un economista muy escuchado por el presidente, muy respetado en el establishment, porque es muy medido, no es de hacer pronósticos, sino más bien de tener una mirada analítica. Dijo que no compartía esta lógica de modificar las bandas, dijo que incluso era partidario de sostener lo que era el crawling peg, ese 1% mensual con el cual se ajustaba el tipo de cambio hasta abril de este año. Y dijo que hay riesgo de chocar la calecita. Le pareció una tontera, dijo, pero moderada, esta decisión del equipo económico, que probablemente lo terminó siendo forzado por el mercado y por el Fondo Monetario Internacional. Así que primer punto importante del día, ayer fue una especie de debut, insisto, informal, porque va a debutar en enero, del nuevo esquema cambiario en la República Argentina. Segunda novedad importante, lo que pasa en el Parlamento esta semana clave y la que viene. Ayer tuvo dictamen de comisión el presupuesto 2026. Con una novedad muy importante. Hay un artículo que elimina y deroga dos leyes. ¿Cuáles son las dos leyes que deroga el presupuesto para el año que viene? Dos leyes clave y sensibles que fueron parte del debate público este año. Ley de financiamiento universitario, garantizado en sintonía con la inflación, que el gobierno vetó, el Parlamento rechazó, quedó firme, el gobierno lo promulgó, pero lo dejó en suspenso porque decía que no había partidas para financiarlo. Y dijo que violaba otra norma, la ley de administración financiera. Pero cuando tuvo que reasignar partidas este año el gobierno, lo hizo. Para el área de inteligencia del Estado, lo hizo. Para las universidades no había plata. Y la otra norma muy controversial que elimina el presupuesto para el año que viene es la ley de emergencia en discapacidad. Misma situación. El Parlamento la votó, el presidente la vetó, el Parlamento rechazó el veto, la ley fue promulgada, la dejó en suspenso el gobierno argumentando que no había fondo para financiarlo. Bueno, esas dos leyes tan clave, tan vinculadas al debate público que hubo este año, el gobierno de un plumazo en un artículo del presupuesto que viene los elimina. Hoy se trata en Cámara de Diputados a partir del mediodía y probablemente cerca de la medianoche tengamos media sanción al presupuesto. Veremos si se completa el trámite parlamentario la semana que viene o bien en febrero. Mientras tanto, hoy en el Senado, a partir de media mañana, 9 de la mañana, la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich y actual senadora nacional por la Libertad Avanza va a avanzar con la conformación de comisiones clave, entre ellas la Comisión de Trabajo, de legislación laboral, para que empiece a discutirse hoy mismo, a partir de las 11, el proyecto de modernización laboral. Yo lo estuve leyendo con mucho detenimiento, son más de 70 páginas, hay más de 170 artículos que tiene el proyecto. El proyecto es absolutamente regresivo. El gobierno lo presenta como una ley transformadora que busca generar empleo, registrarlo. Ninguna norma per se va a generar empleo, eso está claro. En todo caso, da el marco normativo para ver cómo se regula el empleo, tanto la contratación como el despido y cualquier conflicto que puede suceder. Pero bueno, hay una gran cantidad de planteos, topes indemnizatorios, eliminación de estatutos profesionales, hay también la cuestión no solamente del banco de hora, que eventualmente eso puede ser
a discutir entre la patronal y el empleado, siempre convengamos que estamos hablando de relaciones asimétricas. No es lo mismo en una empresa el poder que detenta el patrón que un empleado. Verdad de perogrullo, pero vale la pena remarcarlo porque el gobierno lo plantea como un acuerdo entre iguales. No lo son. Así que hoy empieza a discutirse en comisión. La idea es que tenga un tratamiento express. Hoy, mañana jueves y el viernes estaría el dictamen. Y el viernes 26, cuando mucha gente se esté recuperando de la borrachera, del lechón con rusa, de todas las calorías que comió, el viernes que viene se va a debatir, no este próximo, sino el otro 26, donde va a haber probablemente mucha actividad acotada, porque hay mucha gente que a lo mejor se va de viaje y no vuelve, aprovecha para tomarse todo el fin de semana. Se va a discutir en el recinto del Senado el proyecto de modernización laboral y la ley de glaciares modificada. Así que tenemos el viernes que viene una sesión muy cargada en el Senado y todo eso pasará a diputados, que probablemente no tenga tiempo material para discutirlo en lo que resta de diciembre, pero pasará posteriormente a febrero en la Cámara de Diputados. 6:50, ahora en la mañana. Faltan ahora 9 minutos para las 7 de la mañana. Vamos al repaso de los temas locales más importantes del día. Ayer, como veníamos contando, se está discutiendo en el Consejo la cuestión tarifaria de los servicios públicos, no tanto del colectivo, donde el intendente tiene facultad automática de ajuste de la tarifa en base al estudio de costos del ente de la movilidad para los meses impares del año. Ya pasó noviembre, en diciembre no lo puede hacer. Logró la renovación de esa facultad y a partir de enero eventualmente podría hacerlo, enero, marzo, mayo, pero eso va a depender de la evolución de algunas variables macroeconómicas. Lo que se está discutiendo es el tema taxis. Ayer escuchábamos a los tacheros, a José Antosca de Catiltar, argumentar que la tarifa está trazada a tal punto de que con descuentos que tiene algunas aplicaciones legales están siendo más baratas que Uber, por ejemplo. Ayer habló con nuestro móvil, con Maxi Clansec, la presidenta del Consejo, María Eugenia Schmuck, que dijo no estar de acuerdo con el incremento solicitado, dijo que sería contraproducente e insistió en que hay que buscar la forma para que plataformas como Uber sean legales. Ya se buscó la forma, Uber no quiso. ¿Por qué? Porque la regulación vigente del servicio público de taxi tiene dos componentes que Uber claramente está en la vereda opuesta, que es regulación de la flota, cantidad de coches permitidos. Rosario tiene, por ejemplo, 4.000 taxis habilitados, que es una proporción a su población, y también una cantidad determinada de remises. Y la otra cuestión que regula el servicio público en Rosario es el tema tarifario. Puede haber más o menos una tarifa en porcentaje de descuento, 20-30%, pero hay un indicador, bajada de bandera, costo de la ficha. Uber es a demanda y, digamos, claramente no le interesa entrar en esa regulación. Veremos qué pasa. Se pasó a cuarto intermedio, la Comisión de Servicios Públicos quedó abierta. Mañana está prevista la sesión de prórroga del Consejo con la actual composición que se renovó a partir del 10 de diciembre. Ayer habló el gobernador Maximiliano Puyaro y dijo que no puede dialogar con el gobierno nacional en los términos que ha convocado el ministro del Interior, Diego Santilli, si antes Nación no reconoce la deuda que tiene con la provincia de Santa Fe. Acá hay una novedad importante de la última hora. Ayer hubo una foto muy importante entre el ministro de Economía, Luis Toto Caputo, y el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri. Se sacaron la foto, pero no es una foto social. Se acordó la forma en que va a compensar Nación a la ciudad de Buenos Aires por el reclamo de coparticipación mal liquidada durante el gobierno de Alberto Fernández. ¿Qué pasó? En el final de gobierno de Macri se traspasó la policía a la órbita porteña, se le traspasaron recursos, llegó Alberto Fernández al poder y, entre otras medidas, volvió a reducir la coparticipación a Cava. La ciudad de Buenos Aires interpuso un reclamo ante la Corte Suprema de Nación, hubo audiencias de conciliación que no dieron resultado, había tirantez política entre ambas jurisdicciones, ahora se distendió un poco y ahora Cava va a empezar a cobrar. Santa Fe todavía no. Ese es el camino que quiere recorrer Puyaro, que por ahora no le está dando buen resultado. Ayer veía que incluso La Pampa ha tenido también un acuerdo con Nación. La Pampa es una jurisdicción muy enfrentada con el gobierno federal. El gobernador Silotto está en la vereda opuesta al gobierno de Milei. No es un gobernador peronista, dialoguista, como por ejemplo el de Catamarca, el de Tucumán, o un provincial como el de Río Negro. Bueno, ayer dijo esto el gobernador Puyaro, que también defendió la política salarial para empleados públicos, para docentes. Dijo, hemos cerrado un año
año con 185 días de clase, como no se daba hace años, y logramos que la discusión en todo caso se dé con los alumnos en el aula. Y hablando de empleados públicos, se confirmó que el 23 de diciembre estarán cobrando todos los empleados públicos el medio